Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y precisamente sobre este tema estamos ya en contacto en este momento con el doctor Diego Pérez, experto en seguridad. El gobierno anuncia la llegada de Blackwater. Ecuador necesita asesoría internacional en seguridad. Al menos esa ha sido la intención declarada por parte de varias autoridades de gobierno y parece que en ese camino estamos. Diego, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes, un gusto enorme estar acá. Y bueno, sí, efectivamente hay este proceso que, como ha mencionado el ministro, arranca alrededor de los temas de capacitación, y me parece que hay que entender un poco los límites que legalmente existen al momento, ¿no? Nuestra Constitución actualmente no permite ningún tipo de operación de actores extranjeros sobre el territorio nacional y por lo tanto el mecanismo de relacionamiento que podría existir en este momento sería únicamente de la cooperación, de la capacitación, ¿no? Ahora, ahí lo que cabe entender, lo que cabría discernir es cuál es la naturaleza de esta relación, que evidentemente al tratarse de una empresa privada, tendrá un costo para el país y sería interesante, en virtud de la transparencia, conocer cuáles son los costos, cuáles son los objetivos, cuál es la extensión del trabajo que se espera que se realice por un lado, y por otro lado entender cuál es el objetivo estratégico que hay detrás de esto, ¿no? Y esto, entendiéndolo en la perspectiva de las políticas públicas, no quiere decir entrar a explicitar los detalles operativos de que se va a hacer un despliegue de tal cantidad de personas en tal lugar del país, pero sí es importante en términos de transparencia conocer cuáles son las condiciones de esta relación. Ahora es importante también este juego de palabras al que hemos estado expuestos los ecuatorianos, me refiero en cuanto a esta asistencia internacional, porque hablamos de cooperación, como usted bien menciona, por ejemplo, se habla también de la posibilidad de una capacitación. Por otro lado, el reportaje de CNN que se anunciaba este fin de semana manifestaba intención del Ejecutivo de contar con una asistencia del gobierno estadounidense. Cooperación, capacitación, asistencia. Un poco marquemos la diferencia entre estas palabras, que creo que es importante en función de los alcances que podría tener esta intervención. Viene otra palabra también a la mente. Sí, a ver, yo creo que ahí, y es sumamente importante lo que usted menciona, Fausto. Creo que sí, si volvemos sobre los conceptos, podemos entender quizás la naturaleza de aquello que nos están planteando, ¿no? La cooperación implica, y en relaciones internacionales se le entiende como una relación entre un Estado y un tercero, que puede ser un Estado, puede ser un organismo multilateral, internacional, pero que tiene como finalidad la consecución de objetivos que son acordados de manera común en función de una perspectiva de mediano o largo plazo. Pero tiene implica mucha más formalidad esto de la cooperación. Implica absolutamente una línea de formalidad en donde existe efectivamente un convenio de cooperación que permite desencadenar los pasos que corresponden, ¿no? Ahora, lo que se plantea en términos de asistencia en realidad es una forma que los Estados Unidos en particular suele utilizar para ratificar una vía de cooperación, que es una vía de cooperación en la cual lo que se pretende es que se mantengan los intereses de los Estados Unidos como el eje predominante de la relación, ¿no? Entonces, los Estados Unidos en su momento prestó asistencia para la reconstrucción del Estado en Irak, o prestó asistencia para la reconstrucción del Estado en Afganistán, ¿no? Con los límites que esto implicaba y con la unilateralidad que esto implicaba. Y yo acá quiero detenerme un segundo más sobre los Estados Unidos, porque creo que una cosa que cabe discutir es la extensión que podemos esperar que pueda tener esta relación con los Estados Unidos en un momento en el que el gobierno de Donald Trump está buscando más bien
volver sobre ciertas características aislacionistas de su política exterior, donde está tratando de cerrar en buena medida las fronteras de los Estados Unidos frente a las acciones exteriores, y donde ha acusado con mucha fuerza el uso de los recursos de los Estados Unidos atendiendo problemas que no le competan a los Estados Unidos, y esto Trump refiriéndose al contexto de la OTAN, lo que a mí me lleva a preguntarme cuánto interés tendría entonces en vincularse con el Ecuador, ¿no? ¿Cuáles serían los intereses estratégicos? Y creo que eso es una línea que cabe analizar. Ahora, en el caso de Blackwater, creo que es importante porque se ha insistido mucho por ese lado, y quizá la razón de la insistencia, hemos escuchado también hace poco al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, precisamente referirse a esta empresa militar estadounidense, y ahí ellos hablan de asesoría. Quizá esto ya no deba pasar por la Asamblea Nacional, quizá esto no deba pasar por una reforma constitucional, quizá esto ni siquiera requiera una discusión más allá de las decisiones, como se suele decir, de la mesa chica del Ejecutivo. Esta asesoría o esta intención de lograr esta asesoría en nuestro país. Sí, a ver, ahí yo creo que hay que trazar también una línea divisoria muy clara, ¿no? Blackwater es una empresa privada, no representa al gobierno de los Estados Unidos, es una empresa privada como cualquier otra, ¿no? Que tiene como giro de negocio la provisión de servicios de seguridad alrededor del mundo, lo que en otros términos se conocería como una empresa de mercenarios. Esta empresa, al ser una empresa privada, evidentemente tiene de su costado plena libertad de contratar con quienes ellos consideren interesante. Del lado del Ecuador es donde yo siento que existe un marco legal todavía difuso, y habrá que ver qué es lo que plantea la Contraloría en su momento, porque presumo que esta capacitación que están dando ahora, que es lo que ha mencionado el ministro, tiene un costo, y al tener un costo, ese dinero tendrá que salir de algún lado, y habrá que ver cuáles son los mecanismos de contratación pública que se han utilizado frente a eso. Con esto no quiero decir necesariamente que esta capacitación o ese proceso de actualización de conocimientos que pueda haber sea negativo, pero creo que es interesante entender cuál es la naturaleza de la relación allí, ¿no? Y luego, la segunda cosa, y con esto termino, Fausto, la segunda cosa ahí es que me parece que hay que entender también que de todas maneras la Constitución sí es muy explícita con referencia al establecimiento de, en primer lugar, operaciones militares extranjeras, y en segundo lugar, el tema de alianzas políticas o militares dentro del país, ¿no? Y allí sí es explícito en decir que esto tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Y es importante allí también porque dentro de las declaraciones del ministro Giancarlo Lofredo también habla de que no se limitará a estas dos áreas específicas de asesoría y capacitación. ¿Cuál podría ser el alcance adicional a estas dos áreas? Bueno, a ver, más allá de la asesoría y la capacitación que, digamos, en este momento están funcionando en esta zona gris que permitiría que sucedan cosas, el siguiente paso me parece que es ya la operación concreta dentro del territorio, ¿no? Y cuando uno hace una revisión breve en Internet sobre las operaciones de Blackwater, por ejemplo, en algún momento en algún lugar del África eran los encargados de mantener un perímetro de seguridad en un determinado espacio territorial, ¿no? Y así empresas de este tipo, hay que recordar la empresa, el grupo Wagner en Rusia, que tenía misiones en el frente militar ucraniano, ¿no? Y así este tipo de empresas básicamente hacen lo que se les pide, ¿no? Y allí viene una serie de cuestionamientos. Por un lado, lo que ya mencionaba, cómo se está canalizando el dinero hacia ellos y cuánto dinero. La segunda es el que tiene que ver con el tema de la jurisdiccionalidad. ¿Qué sucede si en una acción de combate una de estas personas mata a un ciudadano ecuatoriano? Va a ser juzgado según las leyes ecuatorianas y va a someterse al proceso legal ecuatoriano, y si no es así, ¿bajo qué argumentos se les puede otorgar inmunidad siendo funcionarios de una empresa privada, ¿no? Entonces,
Hay una plétora de elementos que derivan de estos planteamientos. Y por eso mi mención en torno a la necesidad de que haya información más clara que nos permita entender de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que no ha habido hasta el momento? Y ese es un poco el planteamiento que resulta de alguna forma preocupante, y es el hecho de lo que usted plantea, por ejemplo, que en el momento en el que puedan trascender de la asesoría y capacitación ya a una actividades de seguridad de un territorio determinado, en ese momento ya hablamos de una intervención, y allí un poco cuál podría ser la relación con las fuerzas del orden ecuatorianas. Justamente esa es la cuestión. Sería interesante en primer lugar conocer cuál es la posición que tienen las Fuerzas Armadas con respecto a esto hoy, ¿no? Es decir, cómo estiman en su misión fundamental la intervención de un tercer actor foráneo que no tiene los mismos tipos de responsabilidades que tiene un oficial o un soldado ecuatoriano o un policía ecuatoriano, ¿no? Ahí podemos volver rápidamente el reloj hacia atrás y ver todos estos casos donde policías de incumplimiento del deber fueron sancionados dramáticamente con una fuerza brutal. Y entonces con lo que nos encontramos es con que los servidores policiales o militares están jugándose en los operativos todo el día, no solamente la vida, sino que también se juegan sus posibilidades de mantener una carrera hacia adelante. Y luego, en este contexto, la posibilidad de que lleguen estos operadores extranjeros abre por lo menos un espacio gigantesco de duda en torno a qué tipo de responsabilidades van a tener, cómo van a ser aceptadas, y luego qué tipo de coordinación va a existir entre Fuerzas Armadas y estas organizaciones. Es decir, ¿a quién van a responder? ¿Qué mando van a seguir? Y seguramente habrá una línea directa política allí o será la línea de quien está pagando la cuenta, que será quien les diga qué es lo que tienen que hacer, pero cómo esto se condice con algún plan militar que presumimos existe en algún lado. Ahora bien, con esto termino, Diego. Más allá de este juego de palabras, el apoyo entendemos que es necesario, es indispensable, quizá es impostergable, inclusive en las condiciones en las que estamos en nuestro país, con la ola de violencia, las muertes violentas que se han incrementado, secuestros extorsivos, la operación de bandas, de grupos de delincuencia organizada en todo el país, se han ido asentando, distribuyendo en varias zonas, incluso ya en las grandes ciudades. Pero con esta necesidad de apoyo, de acuerdo a su visión desde la seguridad, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo constitucional? ¿Qué es lo deseable? Una empresa como Blackwater o Cooperación Internacional, ¿qué es lo más cercano a lo ejecutable? Sí, bueno, el apoyo es necesario sin duda, y esto debería garantizarse por lo menos en dos niveles, ¿no? En tres niveles en realidad. El uno, que es el nivel del fortalecimiento de las líneas de relación entre policía, Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia, para garantizar flujos de información razonables que permitan entender cuáles son los problemas que nos enfrentamos, cómo lidiar con ellos. La segunda debería ser entre el nivel nacional de gobierno y los niveles locales, ¿no es cierto? Entender un poco cuáles son las dinámicas locales y operar en ese nivel. Y luego un tercero, que es el nivel internacional, que tendría que ser por lo menos con nuestros países vecinos, sino con toda la región, y si no más globalmente con el actor predominante. Esto sería lo que podríamos pensar en términos de cooperación. Pero hay que recordar, Fausto, que en este caso no se trata de cooperación, no se trata de asistencia, se trata de la contratación de una empresa privada que provee servicios de seguridad, ¿no? Y acá, es una de las posibilidades viables de ejecutar, sí, pero me parece que no se enmarca dentro de los términos tradicionales de operación de un Estado. Y yo creo que en el caso de la legislación ecuatoriana, y esto quizás cabe discutir con algún abogado, pero hasta donde mi conocimiento da, en el caso de la legislación ecuatoriana no hay un marco que permita con facilidad garantizar este tipo de contrataciones, ¿no? Allí yo no sé
qué artilugio legal pueden utilizar para justificarlo, pero por lo pronto no llego a verlo. Creo que de momento todavía quedan algunas preguntas en el aire. Diego, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Veamos cuáles son las respuestas, principalmente las autoridades que están encargadas de gestionar este tipo de apoyos, cooperación, capacitación, asistencia o como se la quiera llamar. Diego, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, una buena tarde. El doctor Diego Pérez, experto en seguridad, hablando sobre la llegada de Blackwater a nuestro país. Hay declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, respecto de la llegada a nuestro país de esta empresa. Se ha dicho que se trabajará en capacitación, en alguna asesoría, también sobre asistencia en temas de seguridad. Lo que no está claro aún es cómo se logrará, de acuerdo a las competencias y a las capacidades legales y constitucionales que podría tener para intervenir en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.